Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más estar en contacto con ustedes por este medio. Bueno, hoy iniciamos la nueva asignatura, la cual se va a llamar el discipulado. Qué importancia, hermano, y vamos a ver a través de lo largo de esta asignatura la importancia y la necesidad que hay de hacer discípulos y también, obviamente, pues de ser discípulos. El primer paso es ser discípulo, pero también qué tipos de discípulos hay, qué tipos de discípulos necesitamos ser, al igual que el maestro, qué tipo de maestros hay, qué tipo de maestros se requiere. Entonces, todo esto es, hermano, una esencia muy hermosa que vamos a estar tomando precisamente en estas clases. Y quiero pues invitarles a que estemos atentos, que estemos apuntando, que estemos percibiendo, que estemos aprendiendo sobre todo acerca de lo que es el discipulado. Bueno, hoy empezamos entonces la clase número uno del discipulado y vamos a, el título de esta clase se titula La importancia del discipulado. ¿Cuál es la importancia de ser un discípulo? Bueno, vamos a ver 5 cosas. La primera de ellas es para aprender. ¿Para qué es un discípulo? Para aprender. Lo primero que se tiene que hacer cuando uno llega a Cristo, cuando uno recibe a Cristo y cuando uno acepta a Cristo y empieza su camino en el Señor, lo primero es aprender. No puedes hacer nada si no precisamente antes aprendes a hacer esto. Antes de emprender cualquier cosa, debemos saber lo que se va a hacer. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque, fíjense, si alguien no sabe hacer algo, si alguien no ejecuta algo bien, es porque no aprendió. Y eso es lo que pasa hoy día en la iglesia, desafortunadamente, que hay muchos cristianos que desisten, que se desaniman, a muchos cristianos que ya se van o regresan al mundo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque no entraron a un sistema discipular. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. Hay que ser un buen discípulo. En primer lugar, un discípulo y después esforzarnos a llegar a ser un buen discípulo. ¿Para qué? Para que precisamente esto nos haga ser mejores cada día y no cometer errores que tal vez podríamos evitar en su momento. ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo es ser un, un, una persona que es guiada, una persona que es enseñada, una persona que se le va a compartir, que se le va a ver, que se le va a hacer crecer. Ese es un discípulo, alguien que se le enseña, alguien que se le instruye, alguien que pues de alguna manera entra a un proceso de aprendizaje, que eso es lo que precisamente vamos a ver nosotros a través de este discipulado. Dice, fíjense qué importante es si uno va a emprender una carrera, una profesión o un oficio, uno que tiene que tener obviamente un aprendizaje. No puedes ser un carpintero si no primero fuiste un discípulo de un maestro, de alguien que te enseñó, como en el caso de Jesús. Jesús era carpintero, ¿verdad? Él tenía ese oficio porque su padre también le había enseñado. José era carpintero, entonces le había enseñado el oficio de la carpintería. Asimismo, en cualquier profesión que uno vaya a emprender, ya sea, por ejemplo, doctor, pues tienes que aprender, o sea, tienen que pasar muchos años, sobre todo en el caso de los doctores, son muchos años en los cuales tienen que estar aprendiendo, enseñándose, estar capacitándose. ¿Para qué? Para el día de mañana ser un doctor o bien llegar a ser un buen doctor, que ese es el propósito. De la misma manera podemos aplicar un arquitecto, un ingeniero, un abogado, cualquier tipo de persona que va a ejercer una profesión, pues obviamente primero necesita aprender. No puedes de repente ya decir, bueno, ya llego a la iglesia y ya mañana soy pues ya soy predicador, ya soy apóstol, soy profeta, porque hay mucha gente que así se brinca todo el proceso y no es lo que Dios busca, no es lo que Dios quiere, no es el propósito de Dios, sino que vayas en el proceso del discipulado. Entonces, si alguien va a aprender un oficio, precisamente es con ese propósito, aprender. Primero se tiene que enseñar, en el caso, por ejemplo, veíamos el punto del primero carpintero. ¿Por qué la carpintería? Porque Jesús, ¿verdad? Tenía ese oficio, pero él empezó desde empezar a cómo se clavaba un clavo, ¿no? Cómo se cortaba con un serrucho, cómo se armaba tal vez una silla, una mesa, qué sé yo, ¿no? Algún mueble. Pues todo tuvo que tener un proceso y sobre todo un maestro. Hay muchos cristianos, hay muchos que ya se denominan siervos o ministros, que nunca han tenido un aprendizaje, nunca han tenido un maestro. Usted dice, ¿quién es tu maestro? No, pues es que no tengo.
Mi maestro es Cristo. ¿Cómo que tu maestro es Cristo? No, tienes que tener un maestro aquí en la tierra. Tienes que tener a alguien que te haya enseñado, que te haya llevado precisamente a aprender, que es el primer punto, aprender de esa carrera, de ese oficio. Fíjense, por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 20, habla acerca precisamente de Matías. Dice, Hechos 1:20 habla precisamente cuando Matías. Entonces, en el caso de Matías, ahí en el libro de Hechos capítulo 1, verso 20, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Entonces, fíjense, aquí habla precisamente de Matías cuando los discípulos, bueno, en ese caso ya los apóstoles, porque eran apóstoles, empezaron precisamente a, eh, nombraron a Matías como el sucesor de Judas, pero dice otro tome su oficio. O sea, que la profesión o el ministerio no solamente es eso, sino es un oficio. Y obviamente como un oficio tienes que primero aprender. Entonces, en primer lugar, aprender. ¿Para qué hay que aprender? Precisamente para ejercer un buen oficio, para ejercer una buena profesión, para ejercer una buena carrera, conforme a lo que el Señor te llame. Tienes que primero aprender para ser un buen siervo. Segundo, para dejar de ser niños. También dice la palabra ahí que debemos dejar de ser niños, porque ¿cuánta inmadurez, hermanos, hay hoy día en la iglesia? Efesios 4:14 dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de Reor. ¿Qué dice el apóstol? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Uno que anda por aquí, por allá. ¿Cuántos hemos yo decía en la iglesia? ¿Cuánta gente, cuántos cristianos andan de iglesia en iglesia? No, que aquí no me gustó esto, me voy a otra. Que aquí no me gustó aquello, me voy a aquella. Y que aquí no me gusta esto. Y hoy día es tan fácil andarse cambiando de iglesia, de andar yendo para allá y para acá. ¿Por qué? Porque son niños, que no les gusta algo, que me hicieron una cara, o que alguien me dijo, que yo vi, o que me hicieron un gesto, o no me saludó, o algo, cualquier tontería, y empiezan a buscar. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Y por qué son niños? Porque nunca fueron discípulos, porque nunca aprendieron, porque nunca se metieron a un proceso discipular, a decir, bueno, voy a empezar a aprender para dejar esa inmadurez, dejar todas esas cosas de niñerías. ¿Cuánta niñería hay hoy día en las iglesias? ¿Por qué? Porque no son discípulos, no hay discípulos. El punto aquí es precisamente aprender para dejar de ser niños, para avanzar a una madurez, para ir cada día a una madurez, para ser un buen creyente, para ser un buen servidor y para llegar a ser un buen ministro, tienes que primero ser un buen discípulo. No hay un buen discípulo, no hay un buen ministro si no hay un buen discípulo. Hay muchos que se quieren saltar eso, como les decía, pero no es posible, porque tarde o temprano el día de mañana van a fracasar. Bueno, entonces, primer punto, ¿para qué es el discipulado, la importancia del discipulado? Primera, para aprender. Segundo, para ser guiados. Qué importante es ser guiados en el camino del Señor, en el reino del Señor, en el propósito de Dios. Tenemos que ser guiados. No puedes andar ahí por la vida tú solito ahí diciendo, a ver, ¿para dónde le doy? ¿O qué hago? O a ver cómo le hago, yo le voy a echar ganas. Y no, no, no. Tienes que tener a alguien, un maestro que te guíe. El segundo punto es, ¿para qué sirve el discipulado? La importancia del discipulado es para ser guiados. Entonces, fíjese, ahí en el libro de Juan, en el, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 4 y 5, dice así, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús les está diciendo a sus discípulos en ese momento. Pero entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Fíjense. O sea, le dice Tomás al Señor, Señor, tú estás diciendo que sabes a dónde, que nosotros sabemos a dónde vas y sabemos el camino, pero no sabemos nada. O sea, no sabemos ni a dónde vas ni cuál es el camino. ¿Por qué? ¿Es malo eso? No, al contrario, es bueno. Y qué bueno que Tomás tomó la iniciativa de todos los demás de decir, a ver, pues, Señor, muéstranos el camino, porque pues no sabemos a dónde vas, menos vamos a saber el camino. ¿Por qué? Porque aún todavía estaban siendo guiados. Como discípulos, estaban en el proceso de esa guianza. Pero qué bueno es cuando aquella gente que dice, bueno, es intrépido en decir, bueno, pastor, enséñeme cómo debo de hacer, enséñeme qué debo de hacer. Yo quiero este camino, quiero llegar hasta el final, quiero llegar a la meta. ¿Cómo le hago? Guíeme. Porque tú no puedes ser guiado solo. Si no, no hubiera el Señor dejado los ministerios. Si uno hubiera podido
Por ejemplo, llegar a Cristo, creer en Cristo, ser un nuevo creyente y de ahí a uno darle para donde fuera, pues entonces no habría necesidad. El Señor Jesús no hubiera establecido los ministerios. ¿Para qué estableció los ministerios? Precisamente para hacer discípulos, para que aprendan, para que sean guiados, para que no te tuerzas, para que no te vayas por un lado, por otro, o que tu vida se descarríe en algún momento. ¿Cuántos cristianos hoy día descarriados hay? ¿Cuántos en todo el mundo? Gente que pues inició en la iglesia bien, aceptó a Cristo, se bautizó y empezó el camino del Señor, pero como no empezó a tomar un discipulado, pues obviamente pues al cabo del tiempo se empezó a desanimar o empezó a ver cosas de la iglesia o lo volvió a empezar a jalar el mundo y pues se va y se desvía y se tuerce. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seas guiado, pero para eso también uno debe tener la humildad. Escucha lo que le voy a decir. Uno debe tener la humildad, la sencillez de acercarse al siervo y decir, siervo, yo quiero que usted me guíe, yo quiero que usted me enseñe, yo quiero que usted me diga cuando yo estoy bien, cuando estoy mal, cómo voy. ¿Cuántos yo les decía hace unos tiempo atrás? ¿Cuántos se han acercado al pastor y han dicho, pastor, dígame cómo voy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando? ¿O no está pasando nada en mi vida? Dígame. Y si no está creciendo, si no estoy avanzando, pues ayúdeme, enséñeme, dígame qué debo de hacer. Ese es lo ideal en el cristiano, que debería de nacer de cada cristiano. No necesariamente que el pastor a fuerza los tenga que estar llamando, o el pastor a fuerza los tenga que estar ministrando, o a fuerzas estar exhortando, o ver que cualquier cosa y llamarles. No, uno mismo, tú como cristiano. Tú que vas a una congregación, acércate al pastor y dile, pastor, aquí estoy, guíeme. Yo sé que no puedo yo guiarme solo, porque presente para eso estoy aquí, para que usted como mi pastor me guíe como una buena oveja, ser guiado. Fíjense qué tremendo está esto, porque muchos creyentes no tienen la humildad, no tienen la sencillez de decir, bueno, pues yo quiero aprender. Muchos creen que ya lo saben todo, y porque ya leyeron una parte de la Biblia, o ya leyeron un libro, o ya leyeron alguna cosa, ya piensan que ya lo saben todo, o porque ya estuvieron unos años en una iglesia, piensan que ya, cuando no han tenido ningún proceso discipular. Cuando no has tenido ninguna enseñanza discipular, ¿cómo vas entonces tú a día de mañana a ser un hombre, una mujer realmente de bendición si no has sido un discípulo? Lo primero es ser un discípulo. Jesús nos llamó inmediatamente a Pedro y dijo, a ver, Pedro, ven acá, dejas las redes y ahora eres apóstol. Y ahora sí voy a predicar. Y es, no, a ver, momento. Los tuvo 3 años y medio con él, enseñándoles y, así, y guiándolos y diciéndoles cómo iban a hacer las cosas. Entonces, el ser un discípulo, hermano, no es fácil, pero tampoco podemos brincarnos ese proceso. Es como imagínense que de repente un niño que nace, ¿verdad? Ya tiene, no sé, un mes, 2 meses, y de repente ya dice, al año dice, no, ya quiero irme a la secundaria. Oye, pues, ¿cómo? A ver, tranquilo, ¿no? O sea, ¿cómo es secundaria? Si todavía no pasas ni el kinder, ni la primaria. Entonces, así hay muchos cristianos hoy día que se quieren brincar todo el proceso. Dicen, no, es que yo ya soy apóstol, ya soy pastor, ya soy maestro. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién fue tu maestro? Eso deberíamos de preguntarle a la gente que luego llega, ¿no? ¿Quién ha sido tu maestro? Porque en base a eso vas a darte cuenta si es un discípulo o nada más es un chapulín, ¿verdad? Esa es la importancia del discipulado. Tercer cosa, bueno, el tercer punto de la importancia del discipulado es para ser ministrados. Es importante esto porque, por ejemplo, Mateo capítulo 11, verso 29, Mateo 11, 29 dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Aprendan de mí. El maestro tiene que ministrar a sus discípulos, no solamente estarlos enseñando, estarles diciendo y dándoles, estarles llenando de conocimientos, ¿no? Yo alguna vez alguien me dijo, me acerqué y dije, oye, hermano, ¿cómo le puedo hacer? Pues para aprender más, pues para desarrollarme más, ¿no? Ya estaba yo en el ministerio. Y me dice, pues ve y cómprate libros en la librería. Ve y cómprate varios títulos que sean interesantes. De hecho, te voy a dar unos títulos ahí. No es malo leer libros, no es malo, porque yo he leído muchos libros. Pero lo malo es que decirle, bueno, imagínense, y yo le digo a uno de mis discípulos, ve y cómprate libros. Entonces, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué estoy yo entonces? O sea, esa es mi labor como pastor, maestro, como lo que sea, yo como líder, es mi labor guiar precisamente y ministrar sobre todo, no solamente darles el conocimiento, llenarles de conocimiento y decir, mire, tú ya tienes mucho conocimiento, no. Ahora, ¿qué tienes en tu corazón?
Porque lo que el Señor buscaba también en la enseñanza de sus discípulos no era solamente llenarlos de conocimiento. A ver, grábense todo lo que les estoy enseñando, grábense todas las parábolas, grábense todos los acontecimientos. No, sino que les enseñaba la misericordia, la bondad. Por ejemplo, en este versículo, como dice, sean mansos y humildes de corazón, así como yo les he dado ejemplo. Dice que un día estaban ahí predicando el Señor a 4,000, 5,000 personas y dice que les llamó, les dijo a los discípulos, saben que tengo compasión de esta gente. Fíjense, ¿qué le estaba diciendo a los discípulos? Pues, yo tengo esa compasión por esa gente. Pero los discípulos dijeron, pues ya despídelos, diles que se vayan ya para que se vayan a sus casas, ¿no? Y él estaba diciendo, yo tengo compasión. ¿Qué le estaba enseñando? No solamente conocimiento, sino que ellos también sintieran esa compasión por la gente, que ellos también sintieran esa pasión por las almas, ese deseo de ayudar a la gente, ese deseo de sacar adelante a la gente. Eso es parte precisamente de lo que la importancia del discipulado, que el maestro le haga sentir a sus discípulos, ministrarles por dentro, en el corazón, en la mente, ministrarles que no solamente van a impartir un conocimiento, que no solamente van a impartir enseñanzas, sino que van a impartir sus vidas, que van a impartir sentimientos, emociones. Eso es lo importante de un discípulo, ser ministrado también en el área espiritual, en el área moral, en el área sentimental, en el área emocional. No solamente hacer cabezones en la iglesia, sino también hacer, ¿qué? Discípulos, pero de corazón. Fíjese, es importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si no nosotros no entendemos esto, no vamos a poder lograrlo. Entonces ahí, precisamente el Señor lo que les estaba dando cuando el Señor se acercaba, imagínense que se acercaban los leprosos a Él. ¿Qué dirían sus discípulos en ese momento? Dirían, Señor, pero mira, este es un leproso, ¿cómo se te va a acercar, verdad? Nos va a contagiar aquí de lepra, ¿no? O cuando el Señor decía, a ver, tráigame a aquella persona cuando Bartimeo que gritaba y gritaba y los discípulos decían, cállate, no estés molestando, no molestes al maestro. Y sin embargo el Señor dijo, a ver, deténganse, tráigame ese hombre que está gritando. Ya después van los discípulos, vente, habla el maestro, ¿verdad? Y a ver, un poco hasta avergonzados, porque decían, bueno, pues, híjole, nosotros lo callamos y el Señor ahora quiere verlo. Entonces, imagínense, son enseñanzas de vida. El maestro, aquel que va a dar la clase, aquel que va a estar al frente de un grupo discipular, no solamente va a impartirles conocimiento, sino va a impartirles corazón, va a impartirles sentimientos, va a impartirles emociones. ¿Para qué? Para que el día de mañana ese discípulo, cuando Dios lo llame, cuando el Señor lo llame a un ministerio, él pueda tener esa compasión. ¿Cuánta gente, hermano, hay en el ministerio que no tiene amor, no tienen sentimientos, no tienen emoción, no tienen nada? Es gente frívola, vacía, nefasta. De verdad, y aunque usted diga, pero pasó, son siervos, no importa, no fueron formados como discípulos, se brincaron todo el proceso y por eso es que hoy día no tienen ese sentimiento, que el hermano, que fulano, que está enfermo, sí, pues, ojalá que se sane, ¿verdad? A mí qué me importa, no es de mi familia. Eso no es precisamente tener esa compasión por la gente. Entonces, ¿cuál es la importancia del discipulado? Ministrar a los discípulos. El maestro debe de ministrarlos, de estar trabajando con ellos también en su corazón, en su mente, en su ser, en sus sentimientos, en sus emociones. Ese es un área muy importante en el discipulado, ministrar internamente, para que el día de mañana cuando tú salgas del proceso discipular, seas un hombre, una mujer que tenga sentimientos, que tenga emociones, que tenga ese amor, esa pasión por la obra, ese amor, esa pasión por la iglesia, por las almas. Eso es lo importante, es lo que Dios quiere hacer precisamente y buscar en el discípulo. Cuarto punto, ¿cuál es la importancia del discipulado? Cuarto punto, llevarlo a todo el mundo. Es decir, este propósito, esta comisión discipular, llevarla a todo el mundo. Ahí dice la palabra en el libro de Mateo 24, 14, dice así, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense cómo dice el Señor, será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es la comisión de nosotros como discípulos? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, dijo el Señor también en otro pasaje. Vayan y hagan discípulos de todo el mundo. Es decir, que el propósito y la importancia del discipulado es precisamente hacer más discípulos. Yo, por ejemplo, te voy a enseñar a ti o voy a enseñar a un grupo de discípulos y tú a su vez vas a enseñar el día de mañana a otros discípulos. Esos a su vez van a enseñar a otros discípulos y así se va a ir la cadena.
Así es como hasta nuestros días ha llegado el Evangelio. Todo empezó desde Jesús con sus 12 discípulos y de ahí se empezó a venir, a venir, a venir, a venir, a venir, hasta nuestros días. Ha trascendido tiempos, espacios, fronteras, y todo ha trascendido. ¿Sabe por qué? Por el discipulado. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dejado estipulado el discipulado? Pues la iglesia se hubiera extinguido. El mensaje de Jesús se hubiera acabado hace 1500 años, 1800 años se hubiera acabado. A lo mejor nada más en cuanto él hubiera estado, hubiera muerto, como hoy día mucha gente que pues como levanta algún legado, algo, y pues se muere y ya, se acabó todo, ya, no hay más. No, el Señor Jesús sabía que eso tenía que trascender fronteras, tendría que trascender límites, tenía que trascender tiempos, años. Miren, son 2000 años casi que ya llevamos y sigue el Evangelio, sigue la palabra, sigue el discipulado. Qué tremendo está esto, ¿no? Porque precisamente ese es el propósito de Dios, que nosotros como discípulos hagamos más discípulos y esos más discípulos y esos más. ¿Para qué? Para que el Evangelio nunca pare, el Evangelio nunca se detenga, la palabra de Dios corra a través de las generaciones y generaciones y generaciones, siga la palabra corriendo y siga habiendo siempre discípulos y más discípulos y más discípulos. Ese es el propósito del Señor. Ahora bien, el quinto punto de la importancia del discipulado es hacer más discípulos. En tu cuarto punto era llevarlo a todo el mundo. Es decir, no solamente conformarnos y limitarnos a nada más a nuestro entorno. No, el Señor dijo, llévenlo a todo el mundo. Vayan por todo el mundo, todo el mundo. Esa es la comisión del Señor. Yo compartía con los hermanos y decía, pues necesitamos empezar a ver ya también hacia afuera, hacia el mundo, porque muchas veces nos limitamos nada más, pues aquí en nuestra colonia, aquí nada más en nuestra ciudad, o aquí, no, en el país, y no solamente en el país, a otros países, llevar este evangelio y a través de estas redes, a través del internet, pues ya traspasar fronteras también acerca del discipulado, llevarlo a todo el mundo. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto es hacer más discípulos, es decir, multiplicarnos, multiplicarnos. Ahí dice Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense, el Señor no nomás se vayan y hagan discípulos allá a su colonia, o allí a su municipio, o allí a su delegación, o a su ciudad nada más, a todas las naciones. Entonces tenemos que prepararnos, incluso a lo mejor hasta con algún idioma el día de mañana, decir, bueno, Señor, mándame, no sé, a Japón tal vez, ¿no? Mándame a China o mándame, yo no sé, a algún lugar, ¿verdad? Australia, qué sé yo. Pues tienes que prepararte. ¿Para qué? Para que el Señor te use y pueda ser de bendición a donde el Señor te mande. Y el quinto punto es hacer más discípulos, es decir, multiplicarnos más y más y más cada día, multiplicarnos. ¿Para qué? Para que seamos, ¿verdad? Un grupo discipular cada día mayor y cada día más grande, más fuerte. Eso es lo importante. Y que así como la vid, dice, ¿verdad? Yo soy el pan, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que a mí no lleva fruto es echado y cortado al fuego. Entonces, fíjense cómo nosotros como pámpanos tenemos que llevar esa vid, ser fructíferos, esos pámpanos fructíferos, que nosotros seamos discípulos fructíferos, que llevemos el Evangelio y que produzcamos salvación a cientos de almas, ¿por qué no decirlo hasta miles de almas, ¿no? Hoy día, ¿cuántos siervos de Dios el Señor los usa para llevar el Evangelio a miles de almas? Y eso es glorioso, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del Señor, hacer más discípulos, hacer muchos, cientos, miles, millones de discípulos. Y aquí no se trata de la vanagloria de los ministerios o de la iglesia o del movimiento, sino se trata realmente de exaltar el nombre del Señor y de cumplir la palabra de Cristo, a la cual precisamente Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, multiplíquense, multiplíquense de la misma manera que en el tiempo de la iglesia neotestamentaria o de la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Se multiplicaron de tal manera que abarcaron el mundo entonces conocido. Y pues gloria a Dios, porque esa es la importancia de lo que el Señor busca a través del discipulado. Así es de que, mis queridos, hay que empezar a ser discípulos. Empieza a dar el primer paso a ser discípulo. Si tú eres un congregante,
Si tú llegaste a Cristo, te bautizaste, estás en una iglesia, ahora tienes que dar el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Empezar a ser un discípulo. Llegar con tu pastor, con tu maestro, con el que está al frente y decirle, pastor, maestro, quien esté al frente, yo quiero ser un discípulo. ¿Qué hago para ser un discípulo? Instrúyame, enséñeme, guíeme, ministreme. Lo que yo necesite, aquí estoy. Me dispongo a que usted me tome, ¿verdad? Para ser un buen discípulo. Eso es lo que tenemos que hacer y es lo que debes hacer de aquí en adelante. Si tú no lo has hecho, aunque lleves años, porque tú eres, bueno, no importa, eso ya no importa para mí, porque yo llevo 15 años, 20, 30, 40 años en el Evangelio. No, aunque lleves los años que lleves, eso no importa. Tú tienes que tener un maestro y tienes primer paso, tienes que ser un discípulo. No puedes brincarte el proceso como ya lo vimos al principio, no lo puedes brincar. Tienes que ir paso por paso, nivel por nivel. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, bachilleres, universidad y de ahí posgrados, y ahí maestrías, doctorados y demás. Es todo un proceso. No puedes brincarte el proceso y en ese proceso tienes que tener obligatoria y necesariamente quien te enseñe. Nadie ha alcanzado un doctorado sin haber pasado por un maestro. Todos hemos pasado por diferentes maestros, buenos y malos y como sea, pero nos han enseñado. Así es de que por eso necesitamos entonces dar la importancia al discipulado. Entonces con eso terminamos esta primer clase del discipulado. Bueno, ahora bien, pasamos a la tarea. Como ya saben, yo sé que a lo mejor a muchos se les hace así como que medio tedioso esto, ¿no? Pero ahora va a cambiar la dinámica de la tarea, porque ahora va a ser entre ustedes la comunicación. Vamos a hacer un grupo discipular, ¿sí? Y todos los que estén en el discipulado vamos a tener nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, y uno a otro se va a hacer preguntas. 2 preguntas acerca de lo que hoy hemos visto. 2 preguntas, uno a otro. Por ejemplo, la hermana Chonita le va a preguntar a la hermana Petrita, hermana, a ver, le voy a hacer 2 preguntas. Primera, esta, segunda, esta. Y ya entonces en base a eso, ustedes van a guardar esas preguntas para que después, cuando ya sea el tiempo que yo les diga, me las van a enviar, ¿ok? Entonces empezamos una nueva dinámica en las tareas. Ya no me las van a enviar, sino ahora búsquense entre ustedes, hermanos, vamos a hacer un grupo de chat de WhatsApp para que empecemos ahí entre unos y otros, empezar a hacerse sus preguntas, ¿ok? Nada más a uno, o sea, no le tienen que hacer la pregunta a todos, a uno nada más, uno a uno, ¿ok? Si yo le pregunto a la hermana Chonita, la hermana Chonita me va también a preguntar a mí. Va a ser entre nosotros. Ya el día de la próxima semana va a ser con la hermana Petrita y la próxima semana va a ser con la hermana X. Así nos vamos a ir. Y también va a haber un tiempo en una clase que les voy a decir, a ver hermanos, ahora pregúntenme a mí. Ahora todas sus preguntas, una pregunta por cada uno y yo se las voy a responder. Así va a ser la nueva dinámica de ahora el discipulado. Así es que mis queridos, pues echémosle ganas, esforcémonos, aprendamos. Es muy importante tomar este paso de ser discípulos. Así es de que yo los motivo y los animo a que así se haga. Que Dios los bendiga, reciban muchas bendiciones, les envío muchos abrazos y que el Señor siga con ustedes. Bendiciones, hermanos. Amén.